¿Qué tal, muchachos? Pues vamos a continuar con el tema. Vamos a ir un poco, quiero ir un poco más acelerado, pero a veces sí se complica un poco la situación. Pero bueno, en la clase anterior vimos entonces que la luz tenía un aspecto dual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía un aspecto dual, es decir, que tanto se comportaba como un montón de partículas, ¿sí? Y que en el caso de la luz, estas partículas tienen un nombre que se llaman fotones, pero que también tenía un comportamiento de onda. ¿Ok? Entonces, esto, pues, en su momento causó un gran impacto el hecho de descubrir que la luz tenía ese aspecto, ¿no? Y causó un enorme impacto, pues porque en principio uno no podía entender en base a principios básicos por qué la luz se comportaba así. Sin embargo, los experimentos una y otra vez confirmaban esto. Y estos experimentos han dado origen pues, al surgimiento de nuevas áreas de investigación e incluso de nivel tecnológico, ¿no? El hecho de que la luz tuviese un aspecto ondulatorio y de partícula quería decir que entonces una partícula podría ocupar dos estados a la vez, es decir, una partícula podría estar un electrón o en este caso un fotón, podría estar en dos lugares al mismo tiempo. Algo que desde nuestro mundo macroscópico, pues no lo aceptamos tan fácilmente, pero que experimentalmente eso está demostrado totalmente. Y el hecho de que una partícula o un átomo pueda tener dos estados a la vez o más estados a la vez, esto dio origen a lo que se conoce como la mecánica, la computación cuántica. Es decir, toda esa información, eh, si puede tener muchos estados a la vez, eso quiere decir que mucha información puede ser guardada en este átomo y casi, ahora sí que un átomo podría ser una computadora que podría realizar cálculos eh, muy complicados en poco tiempo, ¿no? Eso es explotando esta idea de la mecánica cuántica, y que no todo el mundo la puede hacer, sino que pues, son los grandes los que realmente se atreven a dar este tipo de propuestas, y que actualmente pues se saben que no se ha construido una computadora cuántica, pero se tiene todos los fundamentos para hacerla. Ahora sí que está hecho los fundamentos, pero falta el hardware todavía. Y IBM, pues, ahí se están eh, compitiendo con Google para obtener esta computadora cuántica. Tiene sus limitantes técnicas, ¿sí? Para hacer eso, pero ahí se está trabajando. También esto de que puede estar en dos lugares a la vez, pues quiere decir que están eh, estos dos estados están muy ligados entre sí, ¿sí? Y esto se le conoce como en inglés es entanglement, o están fuertemente correlacionados. Y esto quiere decir que si yo tengo un fotón aquí y está con este entanglement con otro fotón que está en la luna o del otro lado del universo, ¿sí? Uno sabe lo que le está pasando al otro, porque están correlacionados. Por ejemplo, en el caso del electrón, eh, hay dos electrones, uno está con el spin hacia arriba y el otro debe estar con el spin hacia abajo. Si yo mando este electrón que están eh, relacionados y lo mando uno a la luna, y si a uno le cambio el spin, el otro automáticamente lo va a cambiar. ¿Cómo es que uno sabe, cómo es que uno sabe que el otro se lo cambió? No se sabe cómo es que funciona, pero así es. Eso ya está probado experimentalmente.
Y esto quiere decir que si un electrón tiene información, tú le puedes mandar esta información al que está del otro lado, ¿no? Esa es teletransportación cuántica, ¿no? Que no es de que un electrón se transporte o que una persona se transporte, sino que lo que se transporta es información, ¿ok? Bueno, basados en este aspecto dual y los trabajos de de Broglie, ¿sí? Que decían pues que la materia también tenía un comportamiento ondulatorio y que por lo tanto se le podía asociar pues una longitud de onda, ¿sí? Esta longitud de onda que estaba dado por h sobre p, donde h es la constante de Planck, y hablábamos de la pelota de béisbol, que a pesar de que es macroscópica, tiene un momento p, ¿sí? Que es la masa por velocidad, y por lo tanto entonces se le puede asociar una longitud de onda que va a estar muy, muy pequeña, ¿sí? Y que por lo tanto pues está totalmente fuera de nuestro alcance poderla medir, es intrascendente en el mundo macroscópico, pero que también se le puede asociar una longitud de onda, ¿no? Este aspecto de onda, ¿sí? Pues también dijo, ¿sí? La gente pues dice, bueno, pues entonces debe de haber algo que contenga esa información, ¿sí? Y fue que Schrödinger justamente fue el que empezó a tratar de ver si podía existir una ecuación que pudiese describir el comportamiento de esta función de onda, que a la vez tiene la información del aspecto cuántico que se está estudiando. Entonces Schrödinger, ¿sí? Un físico alemán que por este trabajo se le dio el premio Nobel de Física, ¿sí? Schrödinger propuso su ecuación, ¿sí? Basado, ¿sí? En el principio de conservación de la energía, ¿sí? Que todo el mundo la conocemos. ¿Sí? Esta conservación de la energía que nos dice la energía cinética más la energía potencial debe ser igual a la energía total. Pero también la energía cinética se puede escribir como P cuadrada sobre 2m más B, ¿sí? Igual a E. ¿Sí? Y bueno, fue que propuso su ecuación. No existen fundamentos de, básicos para poder obtener esta ecuación. Él la propuso y hasta la fecha sigue siendo la ecuación más exacta que existe, yo diría que en toda la ciencia, tanto en la biología, la física, las matemáticas. Esta ecuación es increíble porque va uno al experimento y sigue respondiendo perfectamente a cualquier experimento, ¿sí? Y esta ecuación, ¿sí? La que propuso fue la siguiente: B h barra cuadrada sobre 2m. Vean la semejanza que existe, ¿sí? Y donde sí ya no se parece es que empieza a aparecer derivadas parciales, aparece mi función, ¿sí? Y pues claramente no cualquier persona puede proponer una ecuación así, ¿sí? Sino que debe ser una persona pues que conozca de esta situación y, y claramente Schrödinger lo que pensaba es que las cosas que suceden en el mundo atómico no son para nada igual a lo que pasa en el mundo macroscópico. Y lo que él decía es que ahora en la mecánica debemos usar una álgebra nueva, una matemática nueva, donde A por B ya no es lo mismo que B por A, ¿sí? Ya las cosas numéricas se convierten en un caso muy particular de algo más general, ¿sí? De la cual debe estar basada la mecánica cuántica, que es el álgebra de operadores, ¿ok? Y es aquí justamente donde aparece este operador, que es la segunda derivada, y que vamos a ver que va a estar relacionada con justamente en el momento. Y entonces todos los parámetros que manejábamos clásicamente, ahora los tenemos que convertir a operadores, y por lo tanto esos operadores no multiplican a una función, sino que
actúan sobre una función. En este caso, la segunda derivada actúa sobre la función, ¿sí? Y acá también aparece otro operador que es la derivada con respecto del tiempo de la función y que va a estar cada uno relacionado con estos parámetros que están aquí. ¿Sí? Esta es la ecuación de Schrödinger que él propuso, ¿sí? Y que también propuso ciertas condiciones para esta función de onda, ¿sí? Y para su implementación, ¿sí? Entonces, ciertos requisitos debe cumplir esta función de onda, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que Schrödinger propuso? ¿Sí? Pues el primero es que debe de seguir respetando, ¿sí?, nuestras ecuaciones, es decir, la longitud de onda debe de ser igual a h sobre p, la frecuencia de esa onda debe ser igual a la energía sobre, sobre la h, ¿sí? Y este principio de conservación, del que ya habíamos hablado, ¿sí? Otra condición que debería de cumplir esa función de onda es la linealidad, ¿sí? Phi de x, vean que es una función que depende de la posición y depende del tiempo también, ¿sí? La función debe de ser lineal. ¿Qué significa esto de ser lineal? ¿Sí? Significa lo siguiente. Si, si phi 1 es una solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Phi 2 también es una solución de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? ¿Sí? Y así sucesivamente que tengo n soluciones de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Pues entonces una combinación lineal de ellas también debe de ser una solución de esa ecuación. Esto se puede simplificar escribiéndolo así. De estas funciones que dependen de xt y que son una solución de la ecuación, si yo las sumo todas, también debe ser una solución, debe de ser una solución. Debe de ser también solución de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? 3 también, las derivadas parciales también deben de ser solución, ¿sí? O deben de ser lineales. Y una cuarta es que si a medida en que la x se va haciendo grande, 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 es decir, a nivel macroscópico, digamos que esa función de onda se va haciendo cero. Va tendiendo a cero. ¿Ok?
Entonces Schrödinger propuso eso, ¿sí? ¿Y esto qué implicación tiene esta última indicación que se pone? ¿Sí? Hablábamos la clase anterior de una probabilidad, ¿sí? Y la probabilidad que se encuentra en este espacio, ¿sí? Se calcula con la integral de phi asterisco por phi, ¿sí? La probabilidad de que esté entre A y B. Y lo que quiere decir es que si la probabilidad de que esté fuera, de que esté aquí o acá, pues va a ser cero. O sea, a medida en que la X se aleja, es mayor que B, ¿sí? O menor que A, ¿sí? Implica que la función de onda se hace cero. Aquí voy a tener una función de onda cero y acá voy a tener una función de onda, ¿sí? Igual a cero, fuera del área de nuestro interés. ¿Ok? Bueno, cuando Schrödinger propuso su ecuación, inmediatamente surgieron algunas posibles soluciones a esa ecuación. Y una de las primeras que se probó pues, fue esta ecuación. Una de las primeras es que, vean, esta función tiene esta forma. Una constante por una exponencial, pero vean, ¿sí? Aparece nuestro imaginario, ¿sí? E por P menos P por X, ¿sí? O sea, eh, normalmente las funciones complejas, ¿sí? Son candidatas número uno a comportarse como una especie de onda, ¿sí? Entonces, todas nuestras funciones van a ser imaginarias, ¿sí? En el sentido de que eh, tienen una variable compleja, ¿ok? Entonces, a partir de ahora la variable compleja no nos podemos deshacer de ella, ¿sí? Y podemos ir haciendo cálculos, por ejemplo, en la ecuación de Schrödinger aparece la segunda derivada, pues vamos a calcular las derivadas y vamos a ver si efectivamente es solución de la ecuación de Schrödinger. Si nosotros calculamos la primera derivada, pues sería la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería menos i sobre h. Eh, la derivada de la e por t, pues es 0, ¿sí? Pero la derivada de menos px con respecto de x es menos p, ¿sí? O sea que esto nos quedaría como a por ip sobre h barra por e a la menos i sobre h por e por t menos p por x. ¿Ok? La segunda derivada, que es la que aparece en la ecuación de Schrödinger, nos quedaría a ip sobre h barra por e a la menos i sobre h barra por e por t menos p por x, otra vez multiplicado por la derivada del exponente con respecto de x, nos vuelve a quedar esta cosa. Y por lo tanto la segunda derivada nos quedaría como a por i por p sobre h barra al cuadrado por e a la menos i sobre h barra por e por t menos p por x, ¿sí? Y esto se puede poner, vean así, menos i al cuadrado, i por i, recuerden que es variable compleja, i por i es menos 1, entonces nos aparecería un menos p cuadrada sobre h barra cuadrada, ¿sí? Por a por e a la menos i h barra por e por t menos p por x. Pero vean que justamente el a por la exponencial es la misma función phi. O sea, quiere decir que esto nos quedaría con menos p cuadrada por h barra cuadrada por phi de x por t. Esto que está aquí es justamente esta cosa que está aquí, ¿sí? De la misma manera calculamos la derivada de phi con respecto de t. Es parcial, quiere decir que las derivadas de parámetros que dependan de x pues van a ser cero. Entonces vean que de la misma manera nos va a quedar a
por e a la menos i sobre h que multiplica a e por t menos p por x. Pero la derivada del exponente nos va a quedar menos i sobre h barra por e. O sea, eso quiere decir que aquí nos va a quedar menos i por e sobre h barra multiplicado por a por la exponencial. Pero nuevamente ese a por la exponencial es la misma función. O sea que la derivada con respecto del tiempo nos quedaría esto por la misma función de x. Si nosotros entonces sustituimos en la ecuación de Schrödinger, sustituyendo en la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que es menos h barra cuadrada sobre 2m por la segunda derivada de phi con respecto de x más la energía potencial multiplicada por x por t menos i, por i h barra por la derivada, sustituyámoslo lo que nos dio, y la segunda derivada nos quedó menos p cuadrada sobre h barra cuadrada por phi por x por t, ¿sí? Más b por phi de x por t igual a y h barra que multiplica a e sobre h barra por phi por x por t. Vamos a simplificar, ¿sí? Y lo que vamos a obtener, vean, simplificamos, se va esto, nos queda p cuadrada sobre 2m, ¿sí? Por phi de x por t más b por phi por esto, se va la h barra y por i me queda menos 1, con ese menos me queda más y esto me queda e por phi de x por t. Vea que aquí se cancela la función y nos va a quedar una ecuación que es la que ya conocemos, que es el principio de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces esto prueba que esta función tiene, ¿sí? Tiene justamente, es una solución de la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Bueno, vean ahora qué podemos hacer con esta solución. Vamos ahora a poner esta solución de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a escribamos nuestra función de onda, que ya sabemos que efectivamente es una solución de la ecuación de Schrödinger, i sobre h barra por e por t menos p por x. Vamos a ponerla, a separarla en dos exponenciales, ¿sí? Una correspondiente solamente así vean, e por t, ¿sí? Por e a la i sobre h barra por p por x, ¿sí? Y vamos a ponerla así, e a la i sobre h barra por p por x, cambiarla de orden, ¿sí? Vean que este término de aquí solamente depende de x, ¿ok? Entonces vamos a escribir la ecuación así, como una función phi, pero que solamente depende de x, no depende de t. Hay una diferencia entre esta que tengo aquí y esta que tengo aquí, porque esta solamente
depende de x y esta depende de las dos variables. O sea, la función que depende del x de la posición se puede escribir, ¿sí?, como esta función que depende solamente de x multiplicada por la exponencial de menos i sobre h barra por e por t. ¿Sí? Hice esta definición aquí, que la puse como phi de x por t, la redefiní como, o la definí de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Que la segunda derivada de phi con respecto de x de t me va a quedar pues toda la parte que depende del tiempo, porque como es derivada con respecto de x no afecta al exponente que depende de t, por la segunda derivada, pero ya una derivada total, porque ya solamente depende de la x, me quedaría así. Además, ahora hagamos lo mismo con la derivada parcial con respecto del tiempo. Me quedaría como menos i sobre h barra por e por phi de x por e a la menos i por e sobre h barra por t. ¿Ok? Bueno, pues sustituyamos en nuestra ecuación de Schrödinger estas dos cantidades que acabamos de obtener y me quedaría menos, voy a ponerla más abajo, a ver si así, sería menos h barra al cuadrado sobre 2m, ¿sí?, por la segunda derivada con respecto de x multiplicado por e a la menos i por e sobre h barra por t, ¿sí?, más el potencial multiplicado por la función por e a la menos i por e sobre h barra por t. Y esto debe de ser igual a la derivada parcial con respecto del tiempo de la función, que ya la calculamos arriba y que nos da esto que está entre paréntesis, menos i sobre h barra por e por la función por e a la menos i por e sobre h barra por t. Así. Entonces vean que aquí se cancela tanto la exponencial, ¿sí?, se elimina la exponencial y lo que nos queda que es menos h barra sobre 2m por la segunda derivada con respecto de la posición de la función que solamente depende de x ya, ¿sí?, porque la parte que dependía del tiempo está en la exponencial y esa exponencial se canceló. Y por i nos queda menos 1, con este menos nos queda positivo, la h barra se va y nos queda solamente esta ecuación que está aquí. Vean que esta ecuación la puedo escribir de la siguiente manera. Así, ahí nomás chequen los signos y vean que efectivamente están correctos. Igual a 0. Esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Vean que para nada ya aparece la dependencia del tiempo, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una ecuación que yo sé que no depende del tiempo, la ecuación equivalente a la ecuación de Schrödinger es esta que tengo aquí, ¿sí? Es la ecuación de Schrödinger
independiente del tiempo. ¿Sí? Y pues bueno, vean, aquí ya comenzamos lo que es la ecuación de Schrödinger. Entonces, cualquier estudio atómico que yo quiera hacer debe de responder a esta ecuación de Schrödinger. Y vamos a ver más adelante que esto dio origen a, pues a redefinir completamente toda la teoría. Ahora ya en lugar de hablar de números, de aspectos numéricos, tenemos que hablar de operadores que ya no se multiplican, sino que actúan sobre una función. Y la siguiente clase justamente vamos a hacer esta definición de nuevos operaciones. Estos operadores ya no necesariamente son conmutativos, es decir, si yo tengo un operador actuando sobre otro, puede ser que no sea lo mismo que primero actúe uno y que después actúe el otro. O sea, A por B ya no es lo mismo que B por A, ¿no? Entonces, es una nueva álgebra, es una nueva matemática y que para entenderla pues hay que saber esta nueva matemática, ¿ok? Entonces por hoy le dejamos aquí y continuamos en la siguiente clase.